Yo quiero orar porque yo no quiero decir nada. Yo quiero que Dios hable a través de mí. Amén. Amén. So vamos a orar. Señor, te damos gracias, Señor, por traernos aquí, Señor, por que tu palabra, Señor, siempre hace lo que es mandada a hacer, mi Dios. Tu palabra es fiel, Señor, y estamos aquí, Señor, listos para aprender, Señor, listos con un corazón listo, Señor, para que tú nos hables, Señor, para que tú nos quebrantes, mi Dios, y nos enseñes más de quién tú eres, mi Dios, y de quién quieres que nosotros seamos también, mi Dios. O sea, Señor, te pido en este momento que tomes control de este lugar. Toma control de cada corazón. Toma control de mi corazón, Señor. Toma control de mi boca, de mis pensamientos, Señor. Porque aquí estamos para adorarte a ti. Tú eres el que, por la razón que estamos aquí, Señor. No para oír a mí, Señor, pero para oírte a ti, mi Dios. So, úsame como un instrumento para tu gloria. En el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Amén. Ok. So, vamos a abrir. Si ustedes han venido las últimas semanas, ya saben que estamos en Mateo, capítulo 5, y estamos ahí hasta el fin del año. Ok. Amén. So, vamos a pensar. I'll turn this on first. Okay. So, antes de empezar esta es la tercera semana de esta serie. So, vamos a estar hablando hoy de la tercera bienaventuranza. Pero antes de empezar ahí, okay, yo quiero dar un repaso. Okay, un repaso porque es importante repetir. Okay? La repetición es muy importante. ¿Y por qué? Porque, número uno, porque Jesús lo hizo también. Okay? Si lees las bienaventuranzas, okay, vas a ver la palabra bienaventurado 8 veces o 9 veces. Él no dijo bienaventurados los pobres en espíritu, los que lloran, los mansos, los que tienen hambre. Él dijo bienaventurado, 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 bienaventurado. Él nos está tratando de decir algo. So, cada semana vamos a repetir unas cuantas cosas, okay, que son importantes, porque quiero que se nos grabe en nuestra mente, okay? So voy a ir can you go to slide 28? I'm sorry. Okay. Okay. Okay, so primera pregunta. Okay, yo quiero que me digan, okay, los que estaban aquí ya, estas 2 semanas, bueno, ¿qué son las bienaventuranzas? Estamos estudiando las bienaventuranzas, ¿o qué son? Lo que es un verdadero cristiano. Son las características que describen un cristiano verdadero. ¿Ok? Y hablamos de unas cuantas cosas, ¿sí? De que las bienaventuranzas describen cómo debe actuar un cristiano ante Dios, ante el pecado, ante su hermano. Las bienaventuranzas también describen cómo Dios nos está moldeando continuamente. Esto es, las bienaventuranzas, cada una es lo que Dios te quiere moldear en ti, cada día más y más. Okay, también las bienaventuranzas describen el carácter diferente que debemos mostrar como cristianos. Okay, si no lo estás mostrando, no lo estás viviendo. Okay, demostrar como cristianos. Okay, ¿qué quiere decir bienaventurado? Jesús lo dice casi 10 veces ahí. Feliz, pero ¿qué tipo de felicidad? Porque si yo te doy $10, no 10, $100, te vas a poner feliz. Okay. Pero dichoso, esa es otra palabra que se usa para bienaventurado, pero ¿qué quiere decir? Es feliz, pero ¿qué tipo de felicidad? No importa la circunstancia, no importa lo que pase, porque está fundada en Dios. ¿Ok? Es una felicidad que no está afectada por circunstancias, una felicidad que no te da el mundo. ¿Ok? Es como la canción que cantamos ese día, bien rápido. El gozo que me dio Dios, el mundo no me lo dio. El mundo no me lo dio y como no me lo dio, no me lo puede quitar. ¿Ok? So, es una felicidad que no viene del mundo. Si no viene del mundo y viene de Dios, que es fijo, que siempre es feliz, que es satisfecho en Él mismo, esa felicidad no puede cambiar. No importa lo que te esté pasando.
porque es una característica fundamental de quién es Dios. ¿Ok? Él es satisfecho en Él mismo. Él es feliz. Él describe la felicidad verdadera. Ok. La primera, ¿qué es pobre en espíritu? Hablamos de eso hace 2 semanas. Pobre en espíritu. Ok, humillado. ¿Qué más? Reconocen la ayuda de Dios. Quiere decir, viene de una palabra que significa alguien que acobarda, thank you, ¿ok? Y tiene vergüenza de cómo se ve, ¿ok? Es como un mendigo, ¿ok? Ellos, pero no cualquiera que vemos allá afuera, que piden por dinero, que piden por dinero, te hacen cosas para que le des dinero. No. Estamos hablando de alguien que no tiene nada que dar. Una persona pobre en espíritu reconoce que es nada y que Dios es todo. ¿Okay? Eso es una persona pobre en espíritu, que no tienen riqueza, no tienen nada que dar, no tienen influencia, no tienen nada, pero sí saben una cosa, que Dios lo tiene todo. Y dicen, Dios, dame lo que tú me puedes dar por gracia y por misericordia. Yo no sé por qué estoy aquí, Señor, solamente a través de Cristo estoy aquí, pero por misericordia te pido. Eso es un ser pobre en espíritu. No venirle a Dios, pero Dios, tu palabra dice, y yo creo que debo de tener. A Dios no le gustan los orgullosos. ¿Okay? ¿Y qué es el resultado de ser pobre en espíritu? De ellos es el reino de los cielos. Eso quiere decir que tú tienes acceso a todo, a las riquezas de la gloria de Dios, su gracia, su perdón, su favor, su fidelidad, todo. Todo lo del rey es tuyo. También hablamos la última semana de la segunda. Bienaventurados los que lloran, pues ellos serán consolados. Ok, ¿qué quiere decir los que lloran? Los que simplemente tiran lágrimas y porque no puede ser así de fácil, ¿sí? Los que lloran, los que se sienten afligidos por sus pecados, se sienten mal, lamentan su pecado, lamentan cómo se sienten, lamentan que han pecado, le han fallado a Dios. No alguien que dice, no fue tan mal lo que hice. O se comparan con la gente. O me robé solamente $10, el otro se robó 100. No se comparan. Ellos saben que delante de Dios ellos no son nada y lloran, lamentan por la manera que se sienten. Bienaventurados son los que lloran, los que lamentan por su condición. ¿Okay? Afligirse, entristecerse. ¿Okay? Entristecerte. ¿Okay? ¿Pero por qué? Por su pecado contra Dios. Y no solamente es algo externo, pero es un lamento interno, ¿ok? Que uno siente. ¿Ok? ¿Y qué es el resultado? Ellos recibirán consolación. ¿Ok? Recibirán consolación. Hablamos del hijo pródigo, de cómo el hijo pródigo se vino de sí mismo y reconoció su condición, reconoció que lo que hizo era mal, lamentó por su pecado y fue corriendo al Padre, porque no solamente lloró y lamentó, pero reconoció quién era su Padre. Y cuando llegó ahí, el Padre le dio todo, lo perdonó, le dio consuelo, ¿ok? Los que lloran, los que se sienten así por sus pecados y por su pecaminosidad, siempre son consolados. Que esa es promesa de Dios. Amén. Amén. Ok, so let's go to slide 55. Ahí ya vamos a empezar con la bienaventuranza de hoy. Ok, so vamos a leer capítulo 5, versículo 5. Ok. Dice, bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Otras versiones dicen bienaventurados los humildes. Okay. So, ¿qué es ser manso? ¿Qué es la mansedumbre? ¿Quién me puede decir? ¿Qué es la mansedumbre? Humildad es otra palabra, ok, pero
No dejarse gritar. Obediencia. Irritar. Ok. Irritar, no gritar. No dejarse irritar. La obediencia, sí, es parte también de la humildad. Ok. En el diccionario, lengua española, dice que ser manso es tener una condición benigna y suave. Eso es lo que quiere decir en el diccionario. Pero esta palabra que se usa ahí, manso, viene de una palabra griega que quiere decir suave, apacible, blando, dispuesto, sumiso, humilde, alguien que tiene docilidad, como dócil, como un metal que se puede usar más fácil, que se puede usar, que es usable. Okay? Se deja usar, así mismo. Ahora, sabiendo que es pobre en espíritu, sabiendo que es los que lloran por sus pecados, y sabiendo que es ser manso, okay, como lo acabamos de definir, ¿cuál creen que es la relación entre esos tres? Entre el pobre en espíritu, el que llora por su pecado, lamenta su pecado, y los que son mansos. Los mansos, okay, la mansedumbre, es decir, viene de aquellos que son pobres en espíritu, viene de aquellos que lloran y lamentan por sus pecados. Okay, la progresión es que aquellos que son pobres en espíritu, aquellos que lloran por su pecado, naturalmente son sumisos, naturalmente son humildes, naturalmente son suaves y quieren hacer la voluntad de Dios. Eso debe simplemente continuar. Y cuando vamos a ver, como cuando continuemos y seguimos estudiando, que cada una de las bienaventuranzas son bien, like overlap, ¿ok? Se entrelazan mucho, ¿ok? Porque son todas, se dependen de cada una, ¿ok? Pero recuerden que, creo que dije esto en la primera clase, todas las bienaventuranzas son completamente opuestas a lo que el mundo dice que es la verdadera felicidad. Acá dijimos, bienaventurado quiere decir feliz, una felicidad que no depende de nada, que viene de Dios. Pero si leemos qué son los que son felices y lo comparamos con lo que dice el mundo, como que no va, ¿ok? No va. De hecho, la mansedumbre puede ser vista por la gente del mundo como alguien que es débil, una debilidad, porque, again, ¿cómo lo definimos? Como alguien que es suave, gentil, sumiso, que está dispuesto a hacer cualquier cosa que le diga a otra persona. Ese es alguien que es manso. En nuestra cultura, sí, eso se ve como alguien que es débil casi. Pero en el reino de Dios, alguien que hace lo que Dios dice, es una persona bendecida, es una persona que es exaltada. Okay? En el reino de Dios las cosas son casi al revés. Okay? Los que son fuertes en el reino de Dios no son los orgullosos, son los mansos, los pobres en espíritu. Okay? No suena como si debe ir, pero así lo dijo Dios. Okay? Son los mansos, los que avanzan en el reino, los que ganan almas en el reino. Todo viene por la humildad. Viene por los que son pobres en espíritu. Los que son los que son pobres en espíritu. ¿Ok? Amén. Voy a hablar de 6 puntos. 6 puntos que van a, hopefully, caracterizar qué es la mansedumbre. ¿Ok? Lo vamos a mirar de diferentes maneras o perspectivas. ¿Ok? El número uno. La mansedumbre no es debilidad. Lo que es poder bajo control. ¿Ok? También se puede definir así. Bienaventurados aquellos quien su poder está bajo el control de Dios. ¿Ok? Pero tu poder ¿de qué? ¿De hacer qué? Pero ¿qué poder tuyo debe estar bajo el control de Él?
tu voluntad. ¿Ok? Tu voluntad. El poder de tu propia voluntad, tu poder de hablar, tu poder de reaccionar, tu poder de oír, tu poder de mirar, tu poder de hablar o decir algo, tu poder de actuar. Todo debe ser controlado. Ese poder que tú tienes de voluntad, de dominio propio, debe ser controlado por él. El yo, el ego. ¿Okay? Acuérdense que en el reino de Dios, el que reina es Él. En el reino de Dios, Él reina y tú te rindes. Así trabaja, siempre. ¿Okay? Solamente la palabra de Él es lo que va. Solamente sus mandamientos son obedecidos. Y solamente la voluntad del rey se hace. No la voluntad tuya, la voluntad de Dios que se encuentra aquí. Y solamente aquí. ¿Okay? Es lo que dice, cuando un rey habla, es mandato, es ley. En la antigüedad y todo tiempo. Un rey dice algo, eso se hace. Nuestro rey habló aquí. Si el rey ya habló, yo hago lo que dice el rey. Si el rey ya habló, esta es ley para mí. Si soy ciudadano del reino. ¿Ok? Esta es su ley. ¿Ok? Eso es ser manso. ¿Ok? Pero ¿por qué? ¿Por qué poder bajo su control? Esa palabra tiene esa connotación, poder bajo control. ¿Por qué? Piénsenlo así. Hay muchas cosas que... ¿Por qué Dios quiere tu poder bajo su control? Porque hay muchas cosas que tienen poder, pero cuando están bajo control pueden ser útiles y pueden ser usadas por un propósito. ¿Okay? Los griegos usaban esa palabra praus, no sé cómo se dice. Usaban esa palabra para describir, por ejemplo, una medicina calmante, para describir una brisa que era suave, o para describir un caballo que era ya domesticado y domado. ¿Okay? Eso usaban esa palabra. ¿Por qué? Porque una medicina bajo control es útil, pero una medicina fuera de control puede matar, tiene poder para matar. Un caballo domado es útil, sí, pero un caballo salvaje puede destruir mucho. Una brisa suave es refrescante, te calma, pero un huracán mata, ¿ok? De la misma forma, una persona sin Dios es inútil. Una persona sin el control de Dios no puede hacer nada. Pero los mansos son útiles para Dios. Dios quiere que tengamos toda nuestra voluntad, nuestro corazón bajo su control. Porque los que no practican la mansedumbre son peligrosos para el reino de Dios. ¿Okay? Y probablemente ni son cristianos, los que no practican. ¿Por qué? Porque ellos quieren ejercer su propio dominio, su propia voluntad, su propio poder, sus deseos. Eso es lo que ellos quieren. ¿Okay? Y no tienen ningún respeto ni reverencia al rey. No se humillan al rey. Jeremías 17:9 dice, engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso, ¿quién lo conocerá? También nos dice, Proverbios 14:12, hay camino que el hombre le parece derecho, pero su fin es camino de muerte, de destrucción. Nadie entra o nadie ha entrado al reino de Dios por sus propios méritos, por sus propios caminos, por sus propias fuerzas ni lo que piensa. Es simplemente a través de Cristo con un corazón que es pobre en espíritu, que ha lamentado su pecado, que reconoce su condición y que ahora está humilde y deseando que Dios haga lo que Él quiera en tu vida. Eso es alguien que entra al reino de Dios, ¿ok? Pero un verdadero cristiano no solamente es alguien que entró al reino de Dios de esa manera, pero que continúa deseando ser controlado en cada área de su vida, en cada área de su corazón, en las cosas que nadie sabe sino Él mismo y Dios. Él quiere ser controlado en toda parte de su vida. ¿Ok? La número 2, la mansedumbre es... Esto es bien fácil, ¿ok? Es producción
es producida por el Espíritu Santo. Es producida por el Espíritu Santo. Es más, es parte del fruto del Espíritu Santo. ¿Okay? Si leemos en Gálatas. ¿Okay? La mansedumbre, número 3. Número 3, la mansedumbre que el Espíritu Santo produce en ti siempre exalta la voluntad de Dios sobre la tuya. Siempre. ¿Ok? ¿Y por qué? ¿Por qué crees que el Espíritu Santo siempre va a exaltar la voluntad de Dios sobre tu voluntad en tu vida? Yes. Yes, es lo que tengo aquí. Yes. ¿Por qué? Porque la voluntad de Él es mejor y siempre quiere lo mejor para ti. ¿Ok? Haciendo la voluntad de Dios siempre glorifica a Dios y siempre nos trae la máxima satisfacción. Siempre las dos pasan. Siempre lo glorifica a Él y siempre nos trae a nosotros la máxima felicidad y satisfacción. Por eso somos bendecidos, por eso bienaventurados los mansos. ¿Okay? Romanos 12:2 nos dice que la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta. Él desea lo mejor para ti. Lo mejor que tú puedes desear por ti mismo, Él lo desea. Él tiene pensamientos más altos que los tuyos. ¿Okay? Y cuando estás bajo su control, ¿okay? Vamos a ir bien rápido al Salmo 23, mi salmo favorito. ¿Okay? Cuando estás bajo su control, Él siempre te guía por caminos de justicia. Él siempre te guía por sendas de justicia. Pero, ¿por qué lo hace? Por amor a su nombre. ¿Ok? Salmo 23, versículo 3. ¿Ok? Confortará mi alma, me guiará por sendas de justicia. ¿Pero por qué hace todo eso? Por amor a su nombre. No porque tú te lo mereces. Él lo hace para su gloria. ¿Ok? Y este es el trabajo del Espíritu Santo constantemente en nuestras vidas. Mostrarnos, guiarnos a la voluntad de Dios. ¿Ok? So, la mansedumbre es tu poder bajo su control. Tu poder bajo el control y la dirección del Espíritu Santo. Tus emociones bajo el control y la dirección del Espíritu Santo. Tus pensamientos bajo el control y la dirección del Espíritu Santo. Eso es ser manso. Okay, so vamos a hablar de cada una. Okay, número 4. ¿Qué es la mansedumbre? La mansedumbre es tus emociones bajo el control, la dirección del Espíritu Santo. Y hay muchas emociones de que podemos hablar, ¿ok? Y yo solamente escogí esta porque es la primera que se me vino a la mente, ¿ok? Es la ira, ¿ok? La ira. Cuando tú eres maltratado o te faltan el respeto, otra persona, el poder que tú tienes es de tomar venganza, ¿right? Pero Dios quiere que tú pongas ese poder bajo su control. ¿Y sabes por qué? ¿Sabes por qué Él te dice eso? No solamente porque Él dice, la venganza es mía, dice Jehová, no solamente por eso. ¿Pero por qué? ¿Por qué tú crees que Dios te dice, eso es un ejemplo de la ira, hay muchos ejemplos de muchas emociones, pero ¿por qué Él quiere que en ese ejemplo tú le des el control? Que cuando tu hermanito te dijo cualquier cosa, te miró de cualquier manera, le pegó al carro tuyo, no sé. ¿Okay? ¿Por qué Dios quiere que controles tu ira? Que Él controle tu ira. Porque lo que tú puedes hacer te puede perder a ti. Te puede perder a ti. Él sabe que no es lo correcto, pero tú no vas a hacer lo correcto. Ok. Sí, sí. Porque muchas veces cuando nosotros reaccionamos ante algo que alguien nos haya hecho, lo hacemos como para hacerlo más fuerte, hacer sentir más dolor a la persona. Exactamente.
para guardar el corazón de la persona. ¿Te acuerdan que dijimos que las bienaventuranzas son características que el cristiano debe de tener, que se debe de estar moldeando, pero también que debe de mostrar? ¿Ok? Debe de mostrarse. Yes, la ira del hombre también no obra la justicia. I like that. No lo tengo ahí, pero I like that. Okay. Pero también piensen en eso, en esto. Puede ser que de pronto Dios quiere usar esa situación para mostrarle a la otra persona que te maltrató, que le pegó el carro tuyo, que hizo cualquier cosa. De pronto Dios quiere usarte a ti para mostrarle a ella o a él la misericordia. De pronto le quiere mostrar a él o a ella la gracia, el amor, su perdón. Pero tú no, tú estás tan concentrado en tu voluntad, en lo que me hicieron a mí. De pronto Dios quiere mostrarle a ellos el mismo perdón que Él te mostró a ti. Pero estás tú tan enfocado en ti que haces a Dios en poco. ¿Okay? Eso no es ser manso. Ser manso es decir, yo les voy a mostrar el perdón que Dios me mostró. Amén. Entonces, ¿qué quiere decir? Bien rápido, no me quiero enfocar en la ira, pero eso no quiere decir ¿qué quiere decir eso? ¿Que tenemos que aceptar todo que nos hacen? ¿O que no nos podemos enojar nunca? ¿O que es un pecado enojarse? No, porque vamos a leer en Efesios, capítulo 4. Okay. Efesios 4, 26. Okay. Dice, airaos, pero no pequéis, no se ponga el sol sobre vuestro enojo. Eso quiere decir que está bien que te enojes, pero no peques cuando te enojes. En otras palabras, que sea un enojo justo, un enojo que sea controlado. ¿Por qué? ¿Para qué? Un enojo para el propósito de Dios. Un enojo que no se enoja porque alguien te ofendió, pero un enojo que se enoja porque han ofendido a Dios, se han burlado de Dios. Es como un enojo santo, si se puede decir. ¿Okay? Eso es diferente. Los mansos están siempre más interesados en defender a Dios que en defenderse a sí mismo. ¿Okay? O de defender su reputación. ¿Okay? Los mansos están más interesados en cómo se siente Dios, qué piensa Dios, qué ha dicho Dios acerca de esto o lo otro, no en sus propias emociones. Okay, debemos de entregarnos siempre, o debemos entregar siempre nuestras emociones a Dios, para que se haga su voluntad y no de la de nosotros. Amén. Okay. Número 5. La mansedumbre es tus pensamientos bajo el control y la dirección del Espíritu Santo. Okay. La mansedumbre es la mansedumbre siempre trata de controlar y santificarnos del pensamiento o de la mentalidad del reino de las tinieblas. Okay. La mansedumbre siempre está tratando de transformar nuestra mente, renovar nuestra mente fuera de esos pensamientos que vienen del mundo. Okay. ¿Y cómo piensa el mundo? ¿Qué son la lema o el tema o la manera que piensa el mundo? Ok, contrario a Dios, pero denme un ejemplo, que es algo que siempre oyen. ¿Ah? I like that. Ponte tú primero, segundo y también tercero. Ok. Lo malo es bueno y lo bueno es malo. Yeah. Pero I like that porque eso es fundamental en el mundo, fundamental en el reino de las tinieblas. Es
haz lo que tú quieras. Haz lo que te trae alegría. Entonces, lo que te dice tu corazón, haz eso. Y siempre yo le digo a los jóvenes, eso suena tan normal, no suena mal. Es que no suena mal, haz lo que tú quieras. Sí, ok. Pero los que saben lo que es el corazón no quieren hacer lo que el corazón dice, ok. Pero esa idea es una idea, o es la idea que gobierna el mundo, pero también es totalmente contraria a la persona que es mansa. Una persona mansa no dice que se haga lo que yo pienso, no. Una persona mansa dice que se haga lo que quiere Dios, que se haga lo que le traiga alegría a Dios. Esa es una persona mansa, ¿ok? De hecho, ese tipo de pensamiento que hagas lo que tú quieras, su origen es satánico. Y no lo digo porque suena bueno, no, es que es verdad. Si no me lo crees, escribe este nombre, Aleister Crowley. ¿Ok? Ese hombre era satánico. Right? Él escribió un libro en 1908 o por ahí que se llamaba El Libro de la Ley, en el cual cuando lo escribió, él mismo dice que él estaba bajo la posesión del diablo cuando lo escribió. ¿Ok? Y hay mucha gente en la música popular que sabe de ese hombre y lo honran como si fuera alguien importante. ¿Okay? Los Beatles honran a ese hombre, hay gente hasta ahora que honran a ese hombre. Pero él dijo esto en ese libro: haz lo que quieras, eso será la ley. Satánico, ese hombre lo dijo que es satánico, a él no le importó. Haz lo que quieras, eso será toda tu ley, la ley que debe de gobernar tu vida, hacer lo que tú quieras. Y no debe de sorprendernos, ¿ok? Porque desde el principio, esa es la lema del diablo. ¿Qué le dijo a Eva? ¿Es verdad que Dios ha dicho? ¿Es verdad? ¿Qué estaba haciendo el diablo hoy? ¿Qué estaba tratando de hacer? Engañar, de poner duda en el mandato de Dios, de poner duda en la voluntad de Dios, de poner duda, ¿ok?, en lo que dice Dios para que ella piense lo que ella creía que era mejor para ella misma. ¿Ok? Es poner duda. Es decir, voy a hacer lo que yo quiero. Desde el principio, ¿ok? Lo que tú crees es mejor para ti, de lo que piensa Dios, de lo que ha dicho Dios. Si el diablo te puede poner eso en duda, ya empezó a meter ese pensamiento en tu mente. ¿Ok? Pero Dios nos dice, ¿ok?, en 2 Corintios, capítulo 10, Segunda de Corintios 10:15. No, 10:5, perdón. Segunda de Corintios, capítulo 10, versículo 5. Ok. Dice, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. ¿Ok? So, cualquier cosa que quiera, cualquier pensamiento, cualquier argumento, cualquier opinión, cualquier ira o emoción, cualquier filosofía, cualquier cosa que se quiera exaltar al conocimiento de Dios, Dios nos dice, llévalo cautivo. No dejes que se corre libre en tu mente. No lo dejes libre correr por ahí. Cautivo a la palabra de Dios. Dios nos quiere mansos. El diablo no quiere gente mansa a Dios. Okay. El número 6. La mansedumbre bendice a tu hermano. ¿Cómo va a ser? Okay. Vamos a leer. Okay. Pablo nos exhorta en Efesios 4:1 al 2. Él dice, que vivamos una vida digna del llamamiento que hemos recibido.
sea completamente humilde y gentil, sed pacientes, soportándonos unos a otros en amor. So, sed humilde y gentil con nosotros mismos. Okay. Otra palabra para la mansedumbre es la humildad. Okay. Esos son seis puntos, pero ahora quiero hablarle de qué sucede. Le pregunto a ustedes, ¿qué sucede cuando no hay mansedumbre? Oh, sorry. Not yet. ¿Qué sucede cuando no hay mansedumbre? Orgullo. Ira de todo, ¿ok? Si Dios no está controlando, voy a decir, díganme si esto es verdad. Si Dios no está controlando, no te está controlando tu dominio propio, tu voluntad, tus emociones, tus pensamientos, entonces tú estás en control, ¿verdad? Yes, you're right. Sí, correcto. Si Dios no está reinando en ti, entonces yo reino, ¿verdad? No. Vamos a leer en Romanos 6. Romanos 6, 16. Romanos 6, 16. Dice, ¿no sabéis que si os sometéis a alguien como esclavos para obedecerle, sois esclavos de aquel a quien obedeces, sea del pecado para muerte o sea de la obediencia para justicia? So, o eres esclavo de la justicia o eres esclavo del pecado. Es una de las dos. Tú crees que estás en control. Tú no estás en control. El pecado te está controlando. Te está llevando a hacer cosas que no... Tú piensas que yo solamente no me está doliendo nada. Pero tú no sabes a qué te lleva eso. Okay. Bueno, la Biblia dice que te lleva a la muerte. Okay. Haciendo lo que tú quieras. Puede sonar como si estuvieras en control. Pero el pecado es lo que reina en ti. Cuando no hay mansedumbre, el pecado comienza a tomar poder en ti. Mira lo que dice Proverbios 25, 28. Dice, como ciudad derribada y sin muro es el hombre cuyo espíritu no tiene rienda. ¿Okay? ¿Qué quiere decir eso? En el tiempo antiguo, como en Jericó, right? En cada ciudad había paredes, ¿okay? Que servían como protección para la ciudad. So, si el enemigo lograba romper esa pared o esas paredes, a derribar los muros, ¿qué tú crees que iba a pasar? ¿Iban a entrar? ¿Y qué iban a hacer? ¿A matar? ¿Qué iban a robar? ¿A destruir? ¿A esclavizar? ¿No les suena un poquito familiar? Okay. ¿Qué es lo que hace cuando tú estás abierto y no tienes dominio propio, no tienes mansedumbre? Te va a llevar a la muerte, te va a esclavizar, te va a matar, te va a robar. ¿Ok? Y así también es lo que hace el pecado. ¿Ok? Yo quiero mostrarle un video, es como 2 minutos. ¿Ok? Y quiero que pongan atención. Eso es algo que pasa en la naturaleza. ¿Ok? Dios dice en Proverbios algo, que miren a la hormiga y observen sus maneras. Creo que dice así. ¿Ok? Ahora, eso no es una hormiga, pero es un caracol. Y lo que le está pasando a ese caracol no es bien triste, pero vamos a aprender una lección muy grande, ¿ok? De lo que es el pecado, ¿ok? Bajo este apacible paisaje, un caracol ha ingerido unos parásitos que lo han convertido en un zombi. Esta especie de ojos espectaculares y bizarros son los tentáculos del caracol. En su interior, un parásito lleva a cabo un increíble proceso de control mental.
Este parásito se ha apoderado de los tentáculos del caracol y de su cerebro. Todo es parte de un ingenioso plan para prolongar la vida del parásito y su descendencia. El caracol ha sido poseído. Ahora está sometido a la voluntad del parásito. Y el parásito se está moviendo en busca de otro anfitrión. Ahora el parásito necesita un pájaro. Hipnotizado, el caracol marcha hacia la luz del sol. Abandona la oscuridad y queda expuesto en las hojas superiores. Los tentáculos del caracol, agrandados por la acción del parásito, ahora parecen gusanos. Y los gusanos son el plato favorito de los pájaros que hay arriba. En un instante, el pájaro ataca y el parásito gana. El parásito se reproducirá sin problemas en el estómago del pájaro. Su último truco será completar el ciclo. Aunque no tendrá muchos problemas, ya que los caracoles que hay debajo se alimentan de las deposiciones de los pájaros. Cuando las ingieren, la hipnosis de los caracoles seguirá adelante. Y el ciclo de la vida del parásito seguirá su curso. Ok, ¿entendieron o no? Amén. Ok, so, una pregunta. ¿Cómo actúa un parásito como el pecado en nuestras vidas? Infiltrando, propagándose. ¿Qué más? Te lleva a la muerte. Pobrecito el caracol, él no sabía. Pero a la misma muerte lo estaba llevando. No lo estaba llevando, de pronto ni le dolía, pero cuando lo estaba llevando simplemente a la muerte. ¿Qué más? ¿Cómo? Contamina, le contaminó el cerebro completamente. Lo dominó. Y contamina a los demás porque después el ciclo continúa con otro. Es contagious, como un virus, ¿ok? So, si ven qué grande es Dios, que hasta en eso podemos entender, en la creación que Él nos ha dado. Si pones atención, ese es el pecado en nuestras vidas, ¿ok? Hasta David, yo creo que David sabía de esto, porque cuando David dice en el Salmo 51, él dice, lávame con, lo voy a leer, con hisopo, ¿ok? Si tú haces un estudio de esa planta, hisopo, ¿ok? Esa planta la usaban ¿para qué? ¿Qué creen? Para muchas cosas, pero uno de los usos era ¿para qué? Para matar parásitos en el estómago, ¿ok? Y David lo dice, lávame con hisopo, amén. Okay, porque él sabía el control que el pecado tenía en la vida de él. Él se quedó con ese pecado por 9 meses por lo menos, sabemos. Okay, imagínense, 9 meses que mató a alguien, mintió, todo lo que pasó. Manipuló y por 9 meses se quedó con eso adentro. Como lo estaba comiendo de adentro. Okay. Y hay muchos pecados que hacen esto. El orgullo es un pecado que destruye, ¿okay? Que invade, que invades, nos daña, quiere tomar quiere reinar, ¿okay? Y lo que pasa es que sí va a reinar cuando la mansedumbre está ausente, ¿okay? Proverbios 16-18 dice, antes del quebrantamiento es la soberbia. Y antes de la caída, la altivez de espíritu. Mira, el pecado quiere gobernar en ti para matarte, pero no necesariamente matarte físicamente,
¿ok? Pero primeramente matar lo que Dios puso en ti, ¿ok? Porque el diablo no gana en matarte. Estás en el cielo, en la gloria de Dios, amén. Él no gana, Él gana en matar primero lo que está en ti. Primeramente de matarte en lo físico, quiere matar lo que Dios ha puesto en ti, ¿ok? Entonces, sin mansedumbre, el pecado reina libremente en nuestras vidas. Entonces, debemos siempre estar orando. La oración de nosotros es siempre, Dios, crea en mí ese espíritu de mansedumbre, siempre, siempre, siempre. En lugares donde yo pienso que ni sé. ¿Qué está haciendo el pecado en mi vida? El pecado en el cual no me arrepiento, en el cual lo he dejado ahí como que, no es tan serio, no es tan grave. Lo dices así, pero lo que no estás viendo es que te está comiendo por dentro. Poco por poco te está tratando de controlar. ¿Okay? Vamos a ver qué es el modelo, el mejor modelo de la mansedumbre. ¿Quién me puede decir? ¿Quién sería? Jesús, amén. Ok, muy bien. Ok, so, si quieres ver la mansedumbre en acción o la mansedumbre personificada, vamos a ver a Cristo. Ok, vamos a ver en Filipenses capítulo 2, versículos 6 al 8. Ok, casi siempre, yo creo que muchos saben este versículo. Ok, pero dice así, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó de sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciendo obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. Por lo cual, eso es lo que le pasa a la gente que son mansas y humildes, por lo cual Dios también lo exaltó hasta lo sumo, y le dio un nombre que es sobre todo nombre. ¿Ok? So, siendo Dios en la naturaleza, siendo Dios, Jesús tenía el derecho, tenía el poder de hacer lo que Él quisiera. Tenía el control, tenía el poder de hacer lo que Él quiera. Pero por nuestro bien, Él se sometió hasta la muerte, y la muerte en una cruz. Eso es mansedumbre. ¿Okay? También lo vemos en Jesús en el garden de Getsemaní, en el jardín de Getsemaní. ¿Okay? Cuando Él dice, no mi voluntad, pero la tuya, Señor, que sea hecha. ¿Okay? So aquí vemos que en Jesús vemos que la mansedumbre también es como un derecho o un poder de hacer algo, pero abstenerse para para el beneficio de otra persona. ¿Okay? Y nadie puede describir eso mejor que Dios. Nadie tiene más poder ni derecho que Cristo, y nadie ha hecho algo más para otra persona que Cristo. Okay? So esa es la mansedumbre personificada. Okay? Eso es mansedumbre. So, si quieres ser más manso, vamos a mirar a Cristo. Okay? También y muchos ejemplos en la Biblia. A Moisés se le dice que fue el hombre más manso de toda la tierra. Okay? Porque siempre estaba pensando en el pueblo. David también 2 veces podía matar a Saúl y no lo mató. ¿Por qué? ¿Qué le hizo? Solamente le cortó el fondo de la túnica, ¿sí? Y eso es todo. ¿Pero por qué? Que él tenía fe y confianza que él iba a ser rey. Él no tenía que avanzar nada, él no tenía que preocuparse o dejar que la ira lo controle. Eso es ser manso. Ahora, ¿qué es el resultado? ¿Qué es el resultado de ser manso? Versículo 5, capítulo 5, versículo 5 dice, ellos heredarán la tierra. ¿Ok? Heredarán la tierra. ¿Qué quiere decir eso? Eso se enfoca más en algo o habla de un tiempo en el futuro. ¿Ok? Nosotros somos partícipes del reino de Dios espiritualmente, pero en el futuro también habrá un reino físico,
una nueva tierra, ¿ok? Y en la tierra reinaremos juntos con Él, con nuestro Rey. So, es interesante saber que aquellos que heredarán la tierra no son los orgullosos, no son los famosos, no son los que tienen dinero, no, son los humildes, son los mansos, ¿ok? Pero no solamente eso, los mansos que bienaventurados son felices, son satisfechos. Salmo 22, 26 dice, comerán los humildes y serán saciados. Los mansos crecen en alegría. Isaías 29, 19 dice, entonces los humildes crecerán en alegría en Jehová. Los mansos son guiados y Dios les enseña su camino. Salmo 25, verso 9. Encaminará a los humildes por el juicio y enseñará a los mansos su carrera. Los mansos son exaltados. Salmo 147, versículo 6. Jehová exalta a los humildes. Y podemos ir por más y más. ¿Okay? Santiago 4, 6 dice, Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. ¿Okay? La mansedumbre ¿por qué es necesaria? También la Biblia nos dice que si tú no eres manso, tú no puedes recibir la palabra de Dios. ¿Okay? Santiago 1:12, no lo estoy diciendo yo, la palabra lo dice. Santiago 1:21, perdón. Recibid con mansedumbre la palabra implantada, la cual salvará vuestras almas. Okay, en 1 de Pedro 3:15 también nos dice que no podemos defender la palabra si no tenemos mansedumbre y respeto. Okay? No es decirle a cualquier persona, como vemos a veces en la televisión o en la gente en Nueva York, la gente loca que dice que se arrepientan porque van al infierno. Y todo lo que están diciendo es verdad, pero no hay amor, no hay respeto, no hay mansedumbre, nada. Okay? Están dañando más, están dañando el corazón más que tratando de que la palabra lo arregle. Amén. Y para terminar, ¿cómo sé yo que soy manso? ¿Cómo sé yo que soy manso? ¿O cómo puedo saber si soy manso? Solamente te voy a leer unas preguntas y eso es para que lo pienses y lo medites, ¿ok? ¿Cedes tu voluntad o sigues la voluntad de Dios? ¿Te sometes a lo que le agrada a Él o a lo que te agrada a ti? ¿Eres impulsivo o meditas en la palabra para ver qué es lo que Dios quiere que hagas? ¿Qué haces con tus pensamientos o con tus emociones? Haz como un repaso y pregúntate quién está en control cuando te emocionas, cuando te pones a pensar en cosas de algo que te ha pasado. ¿Quién está en control cuando tu hermano te maltrata? ¿Quién está en control cuando recibes malas noticias? Malas noticias de tu trabajo, de tu salud, de tu hijo, de cualquier cosa. ¿Quién está en control? ¿La ansiedad? ¿La ira? ¿El orgullo? También, una persona que es mansa es una persona que ama la oración. No ora, ama la oración. ¿Por qué? Porque una persona mansa, humilde, siempre está a los pies del rey, pidiéndole, ¿qué es lo que tú quieres, Señor? Pidiéndole, diciéndole, Señor, me siento así. Comunicándose con el rey. Porque la oración es una manera de alinear nuestra voluntad con la de Él. Leyendo la palabra de Dios es una manera de alinear nuestra voluntad con la voluntad de Dios. Entonces, si eres manso, la definición debe de ser, o la definición es que tu voluntad es la de Él. Pero si no oras, si no lees tu Biblia, tú no estás alineando tu voluntad con la de Él,
¿Cómo tú sabes la voluntad de Dios? Él lo dijo ya, acá está. Si no lees tu palabra, si no oras, no creo que eres manso. Okay. So para sí concluir de verdad, ¿cómo está Dios moldeándote en el área de mansedumbre? Okay. ¿Quién está controlando o quién está en control? ¿Tu poder está en control o tu poder está bajo el control de Cristo? Cuando tú pecas, cuando algo te pasa, ¿lo lamentas? ¿Eres pobre en espíritu hasta el punto que quieres o te lleva a humillarte delante de Dios? Amén. So vamos a orar para que Dios continúe moldeando en nosotros esos caracteres que hemos hablado, no solamente de hoy, pero de ser pobre en espíritu, de siempre reconocer nuestra condición delante de Él, que nosotros no somos nada y Él es todo, Él es nuestro gran yo soy. Él es el rey, Él es el que tiene el dueño del oro y la plata, de todo. ¿Por qué no ir a Él, en reverencia a Él? Humillados, no pidiéndole en una manera como que yo me lo merezco, o no pidiéndole o trayéndole algo como que si fuera una manera que Él te va a dar algo porque le vas a dar una cosa. No, lo único que tú le das es tu pecado. Eso es todo. Tú no añades nada. Él lo hace porque te ama y Él lo hace por glorificar su nombre en ti. Por gracia, solamente por gracia. Pero los que reciben la gracia son los pobres en espíritu, los que lamentan por su pecado y los que son mansos y humildes. Siempre mansos y humildes en lo que piensan, humildes en sus emociones. Esos son los que reciben el perdón de Dios, la gracia, la misericordia de Dios. Amén. Amén. So, la próxima semana, o no la próxima, vamos a continuar con el cuarto, que es bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. So, voy a repetir lo que dije antes. ¿Cómo es posible que alguien que tiene hambre y sed de justicia es bienaventurado? Es feliz, es satisfecho. Alguien que tiene hambre es satisfecho. No entiendo. Okay, so, si quieren saber, vamos a estudiarlo en 2 semanas. Amén. Amén. So, vamos a orar. Señor, gracias. Gracias. Muchísimas gracias, Señor. Señor, siempre, Señor, te pedimos, Señor, que nos des ese espíritu, Señor, que tu Santo Espíritu nos humille siempre, nos dé la convicción, Señor, siempre, Señor, que nos baje, Señor, nuestro orgullo, que nos baje de cualquier lugar donde estemos, que pensemos que somos algo que no somos, Señor. Tu palabra dice que nosotros vivimos y existimos, Señor, por ti, por medio de ti y para ti, Señor, para darte a ti gloria, Señor, para vivir, para que sea tu propósito en nosotros, Señor. So te pedimos, Señor, que moldéanos, Señor. Moldéanos, Señor, a la imagen de Cristo, Señor. Que seamos mansos como Él era manso, Señor. Que seamos humildes, Señor, como Él era humilde, Señor. Hasta el punto de morir por nosotros, Señor. Que siempre pensemos en otros y no en nosotros mismos, Señor. Que seamos pobres en espíritu, Señor. Que nunca nos olvidemos de nuestra pecaminosidad, Señor, de nuestros pecados y de lo que tú has hecho por nosotros. Que nunca se vuelva algo normal o algo que no se vuelva indiferente en nosotros, Señor, pero que siempre, siempre lo estemos estudiando, lo estemos apreciando, Señor. Te lo pedimos, Señor, hazlo en mí. Hazlo en mí, Señor. Yo quiero ser más manso. Yo quiero ser más pobre en espíritu, Señor. Ayúdanos, Señor. En el nombre de Jesús te lo pido. Amén. Amén. Y amén.
Ok.